La disolución del ego por el venerable maestro Samael Aun Weor, capítulo 15. Sí hay diablo, sí hay infierno, sí hay karma. Diversas escuelas de tipo pseudo-esoterista y pseudo-ocultistas enfatizan la idea descabellada de un yo doble. Al primero lo denominan yo superior. Al segundo se le califica como yo inferior. Superior e inferior es el mismo ego. Nosotros decimos que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa. Mucho se ha hablado sobre el alter ego y hasta se le alaba y se le deifica considerándosele divino. En nombre de eso que es la verdad, se hace indispensable decir que yo superior e inferior son dos aspectos del mismo ego y que por lo tanto alabar al primero y subestimar al segundo resulta fuera de toda duda algo incongruente. Enfocando directamente esta cuestión, mirando al ego tal como es en sí mismo y sin esta clase de arbitrarias divisiones superior e inferior, es claro que nosotros hacemos una diferenciación correcta entre lo que es el yo y lo que es el ser. Podría objetársenos que tal diferenciación no es más que otro concepto emitido por el intelecto. Aquellos que nos escuchan hasta buscarán escapatorias aseverando que un concepto más o un concepto menos en cuestiones de alta filosofía es algo que no tiene la menor importancia. Hay quienes inclusive pueden darse el lujo de escuchar estas afirmaciones y luego olvidarlas para poder poner atención en algo que sí consideran de importancia. Las gentes de conciencia dormida suelen pasar por alto afirmaciones de este tipo, debido a que ya están cansadas con tanta teoría. Esas personas se dicen a sí mismas: ¿qué importa una teoría más? ¿Qué importa una teoría menos? Nosotros debemos hablar con plena franqueza y basarnos en hechos, en experiencias directas y no en simples opiniones de tipo subjetivo. Voy a decirles, amigos míos, lo que me consta, lo que he visto y oído. Y si ustedes quieren aceptar mis aseveraciones, bien lo hacen. Mas si quieren rechazarlas, es cosa de ustedes. Todo ser humano es libre para aceptar o rechazar o interpretar las enseñanzas como bien quiera. En el principio de mi actual encarnación, yo también, como muchos de ustedes, había leído variados libros pseudoesotéricos y pseudo-ocultistas. Buscando como ustedes lo han hecho, pasé por diversas escuelas y conocí multitud de teorías. Es ostensible que a fuerza de tanto leer y releer, llegué también a creer en la existencia de los dos yoes, el yo superior y el yo inferior. Los distintos preceptores me decían que había que dominar al yo inferior por medio del yo superior para poder llegar algún día al adeptado. Confieso francamente y sin ambajes que yo estaba completamente convencido de la existencia de los tales dos yoes.
Afortunadamente, un acontecimiento místico trascendental vino a sacudirme intensamente en el fondo de mi alma. Sucedió que una noche cualquiera, no importa la fecha, ni el día, ni la hora, hallándome fuera del cuerpo físico, en forma completamente consciente y positiva, vino a mí mi real ser interno, el íntimo. Sonriendo el bendito me dijo: tú tienes que morir. Esas frases me dejaron sumamente preocupado, con perplejo, confundido, anonadado. Con un poco de temor, interrogué a mi ser interior, Atman, diciéndole: ¿por qué tengo que morir? Déjame vivir un poco más. Yo estoy trabajando por la humanidad. Todavía recuerdo aquel instante en que el bendito, sonriendo, me repitiera por segunda vez: tú tienes que morir. Después, el adorable me mostró en la luz astral aquello que debía morir en mí mismo. Entonces vi al yo pluralizado, formado por multitud de entidades tenebrosas. Verdadero enjambre de sujetos perversos, agregados psíquicos de distinta clase, demonios vivientes personificando errores. Así fue, amigos míos, como vine a saber que el yo no es algo individual, un total de múltiples yoes pendencieros y gritones. Algunos de estos representan la ira, otros la codicia, aquellos la lujuria, estos la envidia, estos el orgullo, después continúa la pereza, la gula y todos sus infinitos derivados. No vi realmente en el ego nada digno de ser adorado, ningún tipo de divinidad, etc. Al llegar a esta parte de mi exposición, no sería extraño que algunos asistentes objetaran mis palabras diciéndome: posiblemente usted, señor, vio a su yo inferior, suma de agregados psíquicos, como afirma el budismo oriental. Bien distinto sería su concepto si hubiera percibido al yo superior en toda su grandeza. Conozco muy bien, amigos, las diversas formas de intelectualización que ustedes tienen, sus escapatorias, sus evasivas, sus distintas justificaciones, sus reacciones, sus resistencias, el deseo de hacer resaltar siempre todo lo que tenga sabor a ego. Es claro que el ego no tiene ganas de morir y que quiere continuar en alguna forma exquisitamente sutil, sino en las formas más densas y groseras. A nadie le puede gustar ver su querido ego reducido a polvareda cósmica, así porque sí, porque un fulano cualquiera lo dijo en una sala de conferencias. El ego no tiene ganas de morir. Es apenas normal
que el ego no tenga ganas de morir y que busque filosofías consoladoras que le prometan un rinconcito en el cielo, un puesto en los altares de las iglesias o un más allá lleno de infinita felicidad. Lamentamos de verdad tener que desilusionar a las gentes, pero no nos queda más remedio que ser, dijéramos, lapidarios, francos y sinceros en estas cuestiones tan graves. Debemos hablar con hechos concretos. Lamentamos de verdad tener que desilusionar a las gentes, pero no nos queda más remedio que ser, dijéramos, lapidarios, francos y sinceros en estas cuestiones tan graves. Como quiera que a los gnósticos nos gusta hablar con hechos concretos, claros y definitivos, no tendré ahora ningún inconveniente en narrar otro suceso insólito, con el propósito de demostrarles que el yo superior no existe. Otro día, estando en profunda meditación, de acuerdo con todas las reglas que manda el Jnana Yoga, entré en algo que se conoce como Nirvikalpa Samadhi. Entonces abandoné todos los cuerpos suprasensibles y penetré en el mundo del logo solar convertido en un dragón de sabiduría. Más allá de los afectos y de la mente, en tales momentos logoicos, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, quise saber algo sobre la vida del gran Kabir Jesús. Fue precisamente en ese instante cuando me vi a mí mismo convertido en Jesús de Nazaret, haciendo milagros y maravillas en la Tierra Santa. Todavía recuerdo aquel instante en que fuera bautizado por Juan en el Jordán. Me vi dentro de un templo a las orillas de ese río y el precursor estaba vestido con hermosa túnica y al acercarme a él mirándome fijamente exclamó: «Quítate, Jesús, tu vestidura, porque voy a bautizarte». Lo que siguió después fue maravilloso. Sentado en un salón, vi 3 soles divinales. El primero era el azul del Padre, el segundo el amarillo del Hijo y el tercero el rojo del Espíritu Santo. He ahí los 3 logos, Brahma, Vishnu y Shiva. Al salir de aquel estado estático, al regresar a mi cuerpo físico, mi confusión fue tremenda. Yo, Jesús de Nazaret, yo el Cristo, válgame Dios y Santa María, un mísero pecador, un gusano de lodo de la tierra, que ni siquiera es digno de desatarle las sandalias al Maestro, convertido así porque sí en Jesús de Nazaret. Bastante preocupado por todo esto, resolví volver a entrar en meditación y repetir la experiencia mística, cambiando únicamente el motivo de ella. Ahora, en vez de querer saber algo sobre la vida de Jesús, me interesé por Juan y el bautismo del Nazareno. Vino después el estado místico anterior, abandoné todos los cuerpos suprasensibles y quedé nuevamente en el estado logoico. Una vez que ya volví a tal estado, fijé mi atención con mayor intensidad en Juan el Bautista. Y he aquí que me vi entonces convertido en Juan, haciendo las cosas del precursor, bautizando. Una vez que ya volví a tal estado,
Vi entonces bautizando a Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Es urgente que todos los aquí presentes comprendan que en el Cristo todos somos uno y que la herejía de la separatividad es la peor de las herejías. Amigos míos, todo en este mundo en que vivimos pasa. Las ideas pasan, las personas pasan, las cosas pasan. Lo único estable y permanente es el ser, y la razón de ser es el mismo ser. Distingan ustedes, pues, entre lo que es el yo y lo que es el ser. Un discípulo le pregunta entonces al maestro, Samael, ¿de qué sustancia están hechos los agregados psíquicos que constituyen el mí mismo? Y entonces el maestro responde, señoras y señores, es indispensable que ustedes comprendan lo que es la mente y sus funciones. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre todavía no posee una mente individual. No la ha creado, no la ha fabricado. El cuerpo mental propiamente dicho solamente puede ser creado mediante las transmutaciones sexuales. Quiero que todos los aquí presentes entiendan que en el esperma sagrado existe el hidrógeno sexual Si12. El manas, la sustancia mental propiamente dicha, se encuentra en el interior de cualquier sujeto, pero está desprovista de individualidad. Posee diversas formas. Se halla constituida en forma de agregados que nunca han sido desconocidos para el budismo esotérico. El yo va y viene de un estado a otro y es relevado por otro yo. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer, mañana es desplazado por otro que nada tiene que ver con el juramento. Y entonces el sujeto se retira dejando a la mujer decepcionada. El yo que jura lealtad al movimiento gnóstico, mañana es desplazado por otro yo que nada tiene que ver con el juramento. Y el sujeto se retira de la gnosis, dejando a todos los hermanos del santuario confundidos y asombrados. Vean ustedes, mis queridos amigos y amigas, lo que son las infinitas formas de la mente, de qué manera controlan los centros capitales del cerebro y cómo juegan con la máquina humana. Obviamente la eliminación del ego revaloriza al ser, dando como resultado la felicidad. Desafortunadamente la conciencia embotellada entre el ego no entiende, no comprende la necesidad de la revalorización íntima y prefiere los goces bestiales porque cree firmemente que esa es la felicidad. Disuelvan ustedes el yo pluralizado y experimenten la dicha de la revalorización del ser. Distinguidos señoras y señores, séame permitido informarles que el yo se disfraza de santo, de mártir, de apóstol, de buen esposo, de buena esposa, de místico, de penitente, de anacoreta, de caritativo, espléndido, etcétera, etcétera, etcétera. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Entre los perfumes del templo se esconde el delito. A la sombra de la cruz también se adultera y se fornica. Y los criminales más abyectos asumen
poses pietistas, figuras sublimes, semblanzas de mártir, etc. Es bueno saber que muchas gentes virtuosas poseen agregados psíquicos muy fuertes. Recuerden ustedes que hay mucha virtud en los malvados y mucha maldad en los virtuosos. En el abismo, en los 9 círculos dantescos, hay muchos místicos anacoretas penitentes que creen que van muy bien. No se extrañen, pues, de que también en el Averno existen sacerdotes ejemplares y devotos que le siguen. Los malvados de todas las épocas han tenido buenas intenciones. Hitler, lleno de magníficas intenciones, atropelló a muchos pueblos y por su culpa murieron millones de personas en las cámaras de gas o en los campos de concentración o en los paredones de fusilamiento o en inmundas mazmorras. Indubitablemente ese monstruo quería el triunfo de la gran Alemania y no ahorraba esfuerzos de ninguna especie en ese sentido. Nerón incendió a Roma en aras de su arte con las místicas intenciones de hacer resonar la lira universalmente y echaba a los cristianos a los circos romanos para que los leones los devoraran con el anhelo de liberar a su pueblo de lo que él consideraba una epidemia o un azote, el cristianismo. El verdugo que ejecuta una orden injusta, lleno de magníficas intenciones, asesina a su semejante. Millones de cabezas cayeron en la guillotina durante la Revolución Francesa y los verdugos trabajaron con magníficas intenciones porque querían el triunfo del pueblo. Robespierre, lleno de magníficas intenciones, llevó a muchos inocentes al cadalso. No debemos olvidar lo que fue la Santa Inquisición. Entonces, los inquisidores con magníficas intenciones condenaron a muchos infelices a la hoguera, al potro, al martirio. Quiero pues que ustedes, señoras y señores, comprendan que lo importante son las buenas obras y no las buenas intenciones, que pueden ser más o menos equivocadas. Los señores del karma en los tribunales de la justicia objetiva juzgan a las almas por las obras, por los hechos concretos, claros y definitivos, y no por las buenas intenciones. Los resultados son siempre los que hablan. De nada sirve tener buenas intenciones si los hechos son desastrosos. Es urgente, inaplazable, impostergable aniquilar al ego, reducirlo a cenizas en forma voluntaria y consciente, si es que de verdad queremos evitar el descenso a los mundos infiernos. Quiero que ustedes sepan que en relación con las gentes en convivencia con nuestros familiares o con los compañeros de trabajo, etc., los defectos escondidos afloran espontáneamente. Y si nosotros nos encontramos en estado de alerta percepción, alerta novedad, entonces los vemos tal cual son en sí mismos. Defecto descubierto debe ser sometido juiciosamente al análisis, a la meditación de fondo, con el propósito de ser comprendido en forma íntegra, unitotal. No basta comprender un defecto, hay que ir aún más hondo. Es indispensable autoexplorarnos, encontrar las íntimas raíces del defecto que hemos comprendido hasta llegar a su honda significación. Cualquier destello de conciencia puede iluminarnos de inmediato y en milésimas de segundo
capturar realmente el hondo significado del defecto comprendido. Eliminación es diferente. Alguien podría haber comprendido algún error psicológico y hasta haber penetrado en su honda significación, y sin embargo continuar con él en los distintos departamentos de la mente. No es posible quedar libre de tal o cual error sin la eliminación. Es un hecho pues que hay que aceptar que con la mente nada podemos hacer, pero existe afortunadamente un poder superior. Tal poder superior se encuentra latente en todas las criaturas humanas. Quiero referirme al Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Podéis estar seguros de que nuestra Madre Cósmica particular, empuñando la lanza de Eros, herirá de muerte al agregado psíquico que personifica el error que necesitamos eliminar. Es precisamente con esta asta santa, emblema maravilloso de la energía creadora, el arma con la cual Devi Kundalini eliminará de nosotros mismos aquí y ahora el defecto que queremos aniquilar. Naturalmente, la eliminación de estos agregados se realiza en forma progresiva, pues muchos de ellos se procesan en los 49 niveles del subconsciente. Esto significa que cualquier defecto psicológico está representado por millares de agregados psíquicos que se gestan y se desarrollan en los 49 niveles subconscientes de la mente. Alguien podría no ser fornicario en la zona intelectual y sin embargo serlo en las zonas más profundas del subconsciente. Muchos místicos que fueron sumamente castos en el nivel meramente intelectivo y castos hasta en los 20 y 30 niveles subconscientes, fracasaron en niveles más profundos cuando fueron sometidos a pruebas esotéricas. Alguien podría no ser ladrón en el nivel meramente racional y hasta en 48 niveles subconscientes y sin embargo serlo en el nivel 49. Así pues, los defectos son polifacéticos y sujetos muy santos pueden ser espantosamente perversos en los niveles más hondos de la subconsciencia. Es necesario el autodescubrimiento. A través de las pruebas esotéricas, los iniciados se autodescubren. Los fracasos en las pruebas indican los diversos estados psicológicos en que nos encontramos. Aconsejamos siempre leer íntegro el capítulo de las obras del venerable maestro Samael Aun Weor. En este caso, el capítulo 15 del libro Si hay diablo, si hay infierno, si hay karma. Les invitamos siempre a la meditación, a la práctica y a la reflexión. Muchos instantes de oración y de profundo recogimiento se hacen necesarios para este proceso de perfeccionamiento psicológico. Aspiremos a buscar la suprema felicidad de la revalorización de nuestro real ser interno. Solamente con la eliminación de los agregados psíquicos, de los defectos psicológicos, puede el real ser nuestro
encarnarse y conducirnos hacia la suprema felicidad. Gnosis en El Salvador, hacia la conquista del ser más inverencial.